Ahora sí pudimos grabar desde allá. Perfecto, pues estoy listo a la hora que ustedes indiquen. Está bien, Dan. A la hora que tú quieras, si quieres, ya empezamos y ya que se vayan agregando poco a poco las personas. Gracias, Sí. Dan. No, por favor. Por favor, por favor. ¿Necesitas, Dan, para presentar trabajo? Sí, sería lo mejor poder Muy bien. compartir por ahí. ¿Creen que se pueda? Muy bien, ya podemos, ¿verdad? Muy bien, dame un segundito. Déjame. Ups. Espérenme que me falla hasta la tecnología, pero ya lo estoy componiendo. Aquí. Ahora sí. Ahí les voy. Voy a permitirme entonces compartir mi pantalla con ustedes. Lo que ustedes tendrían que estar viendo entonces, o que van a empezar a ver, es una pantalla azul. ¿De acuerdo? A ver, es una pantalla azul lo que ven. Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Voy a dejar de pasar mi buenas noches. cámara para que así puedan verlo mejor. Muy bien. Vamos entonces a empezar con esta segunda sesión. Ajá, donde ya vamos a entrar directamente al análisis de algunos textos de los salmos, porque me parece que es la mejor forma de ir aprendiendo este camino, esta recorrida que les propongo durante estos 4 días que restan. Y bueno, permítanme entonces empezar de la siguiente manera. Quiero empezar con un pequeño video. Ujú. Si no se escucha, por favor me interrumpen y me dicen. Bienaventurados los hombres inquietos que nunca se venden a una situación. Bienaventurados los hombres sencillos, ajenos al ruido de la ostentación. Bienaventurado es quien vive contracorriente y sale al paso a la gente si está la gente de error. Bienaventurados los hombres sinceros, contiene su vida, conciencia y verdad. Bienaventurados los hombres cansados de andar por los días sin un ideal.
situaciones sin prejuicio y sin pasión. Bienaventurados los hombres sin brillo, en torno a su vida no hay expectación. Bienaventurados los hombres que callan y solo en sus obras nos dan su opinión. Muy bien, pues ahí está este salmo que nos introduce, creo yo, bastante bien al tema de hoy. O por lo menos de esta primera parte de esta segunda sesión, ¿no? El prólogo del libro de los Salmos, que son, para mi gusto, el Salmo 1 y el Salmo 2 como una sola obra en dos momentos. Ajá. Para quien le interese las canciones que vamos a estar escuchando durante estos 4 días, bueno, pues en el libro están incluso las partituras, ¿no? Quien gusta tener el libro, ahí aparecen incluso las partituras de estas canciones. Así que bueno. Vamos a trabajar entonces esta primera parte con los Salmos 1 y 2, el prólogo. Y permítanme empezar con esta recreación también del no hace mucho fallecido Ernesto Cardenal. Ajá. Que dice así: bienaventurado el hombre que no sigue las consignas del partido, ni asiste a sus mítines, ni se sienta a la mesa con los gángsters, ni con los generales en el consejo de guerra. Bienaventurado el hombre que no espía a su hermano, ni delata a su compañero de colegio. Bienaventurado el hombre que no lee los anuncios comerciales, ni escucha sus radios, ni cree en sus eslogans. Será como un árbol plantado junto a una fuente. Ernesto Cardenal, quien fuera ministro de Educación en la Nicaragua revolucionaria. Ya tiempo pasó sobre eso, ha llovido sobre eso. El propio Ernesto Cardenal muere no hace mucho, siendo pues de alguna forma también perseguido por el gobierno de la actual contrarrevolución nicaragüense. Así que bueno, aquí tienen una relectura del salmo que hoy nos ocupa. Miren lo que vamos a trabajar. Qué maravilla que vamos a trabajar. Aquí les traje el texto, para que no les digan, que no les cuenten, ¿no? Porque luego no faltan las personas en la iglesia, ¿no? Que nos dicen, no, el texto bíblico es muy claro, ¿no? El Salmo 1 dice, a ver, que les digan qué dice ahí. No se preocupen, ustedes no tienen por qué saber hebreo. Eso lo dejamos para quien hace traducción bíblica. Pero me gustaría, sin embargo, que tuvieran la experiencia de poder trabajar con el texto, digo yo, en bruto, aunque no sepamos hebreo, con algunas herramientas podemos aprender a valorar el tremendo esfuerzo que es el tratar de comprender un texto bíblico en toda su valía, ¿no? En todo el esfuerzo que significa poder acercarnos al texto bíblico y no nada más acercarnos con buena voluntad, pero en forma irresponsable a un texto, ¿no? Y tratar de dilucidar lo que en él está escrito. Yo no dudo del poder del Espíritu Santo obrando en cada creyente que se acerca, pero uno de los principios también fundamentales de la exégesis bíblica es que a final de cuentas no hay por qué pensar que la interpretación bíblica es exclusivamente
personal, ¿no? Sino que, como decía el buen Severino Croato, siempre el texto bíblico tiene reservas de sentido y también, por otro lado, acumula sentido, ¿no? Entonces, es importante pues que vayamos al texto en los originales. Aquí les presento una porción del Salmo 1 para que vean lo que es el texto hebreo. Ahí se los transliteré para que sea más fácil su lectura. Tengo que decir algo. El texto hebreo no se lee como nosotros leemos el castellano. Nosotros leemos de izquierda a derecha. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Sería fácil decir, el hebreo se lee al revés. Yo diría que más bien el español se lee al revés porque el hebreo es una lengua más antigua que el castellano. Pero miren, ya desde la forma en la cual está escrito un texto vemos la diferencia cultural. Si nosotros en nuestra cultura leemos las palabras de izquierda a derecha, ¿qué tan diferente será el mundo en el cual se produce el libro de los Salmos, que ellos lo leen de derecha a izquierda? Así de diferentes somos. Hashre, Haiz, Hasher. Es la primera línea del Salmo. Hashre, Haiz, Hasher. Y ya ahí, sin que ustedes sepan hebreo, se puede percibir perfectamente los sonidos que intentan dar un matiz importante, en este caso, al primer hemistiquio, a la primera línea paralela. Acuérdense que dijimos que la poética hebrea se construye a partir de paralelismos, líneas que se acompañan, líneas que se siguen, y que les llamamos hemistiquios. Bueno, en este caso, esticos porque es la mitad, ¿no? Cuando se juntan se completa el hemistiquio. Hashre, Haiz, Hasher. Feliz, Hashre. Haiz, el varón, está hablando de una persona que es del sexo masculino. Haiz, varón. ¿Se acuerdan? Tiene la misma raíz en el Génesis de Ish. Y dice el texto de la Isha también. Aunque Ish e Isha no son de la misma raíz. Haish, Haser. Hasher significa, o puede significar que, cuando, dónde, quién. Ahí ya vemos la complejidad para poder traducir. Miren, ustedes no saben hebreo, pero ahí tienen un vocabulario básico para la primer línea del Salmo 1. A ver, ustedes que ahora ya se están convirtiendo en intérpretes traductores de la Biblia. Traductores y traductoras. Bueno, traductores creo que es bastante inclusivo. Ustedes que empiezan a ser traductores de la Biblia, porque aquí ya están trabajando con el texto hebreo y aquí tienen alternativas castellanas. ¿Cómo traducirían este texto? Pueden abrir su micrófono, ¿eh? Feliz el hombre cuando, o el varón cuando. Feliz el varón cuando. ¿O qué? ¿Feliz el varón qué? Feliz el varón que. Muy bien. ¿O quién podría ser también? Feliz ¿Qué el o varón quién. Muy bien. Muy bien. Y ahí vamos entonces a la segunda línea. Aprendan, esa sí se la pueden aprender, es una palabra muy facilita. Y la van a encontrar un montón de veces en el texto hebreo. Lo.
Halak, Lo. Batsat, Rashaim. Ajá. Lo, halak, batsat, rashaim. Lo va a ser una palabra que les va a ser bien fácil aprendérsela. No. Ok. Ajá. También puede ser nunca. Ajá. Esa sí apréndansela porque van a encontrarla un montón de veces en el texto hebreo. Y yo les digo, apréndansela como si ya a partir de aquí siempre van a leer el texto hebreo. Perdón, a veces me sale lo tarugo. Ok. Entonces lo primero que dice es lo. Ajá. No o nunca. Halak. Andar. Caminar. Batsat. Es un acuerdo. Es un consejo. Yo lo puse con S, pero también puede ser consejo con C. ¿Alguien sabe qué significa consejo con C? Pues es una forma de organización. Fíjate, eso está interesante. Exactamente. Por eso digo, yo lo puse con S, pero puede ser también un consejo con C. Batsat. Entonces no lo pierdan de vista. Rashaim. Esta también apréndansela que va a salir un montón de veces en toda la literatura bíblica. Rashaim. Malos. Y miren que esto es bien, bien interesante porque aunque tiene una terminación plural masculina, im, es de las palabras que pueden ser también femeninas. Es decir, malvades, ¿no? Puede ser bien inclusivo en hebreo, rashaim. A ver, ¿cómo traducirían esa segunda línea? Lo halak batzat rashaim. Abran su micrófono, abran su micrófono. No le tengan miedo, pues estamos ensayando. Felicidad, feliz el varón cuando nunca o cuando no camina el consejo de los malos. Se dan cuenta de que hay muchas cosas a la hora de traducir que tenemos que hacerlo o tenemos a las que tenemos que recurrir por contexto. Esto yo quería que ustedes se dieran cuenta porque, insisto, es bien fácil decir, el texto bíblico es clarísimo en lo que dice. Yo quiero que ustedes vean que no es así. En el ejercicio de traducción bíblica, un montón de cosas, o más bien todo, es interpretación. Si lo traducimos literalmente, vean, no tiene sentido. Feliz varón quien nunca acuerdo consejo malos. O acuerdo malos. Nunca camina acuerdo malos. Profe, puedo preguntar porque es que me llamó mucho la atención cuando dices que rezaim, no, consejo, perdón. Batsat. Sí, cuando Batsat se puede traducir también como consejo, como organización, también pensando en esa utilización de consejo con C, pudiera ser feliz el varón cuando no se organiza con los malvados. O cuando no acudió, ¿no? Ok. Cuando no acudió, a reunirse con los malvados, pero a reunirse en el sentido de organizarse, ¿no?
Cuando no se hizo cómplice, digamos. Cuando no se reunió en consejo, cuando no fue a la reunión donde en consejo están los malvados. ¿Sí me explico? ¿Ven que no es tan fácil? Hay un mundo de posibilidades a la hora de la traducción. Todas posibles. Y la pregunta es, ¿cuáles correctas? Tamara, ¿quieres decir algo, por favor? Más bien quiero preguntar, entonces lo que estoy entendiendo, aquí los tiempos, porque esto está como en presente simple, pero por ejemplo viéndolo en la Biblia, o sea, estoy hablando a lo mejor de un pasado, no anduvo, o no fue, o no estuvo, y sin embargo aquí entonces quiero entender que es como en presente, feliz el hombre que hace esto, que no hace esto, ¿sí? Sí, por por contexto, ajá, pudiéramos traducir en Hitpael, o sea, en pasado, porque Batsat termina en AT, o más bien en Tet, que es la letra hebrea, y pudiera remitirnos a algo que ya sucedió, pero también puede remitirnos a algo que está sucediendo. Recordemos que en sentido estricto el hebreo no tiene tiempos. Se ha tratado de deducir que ciertas terminaciones dan alguna noción de tiempo, pero nunca es definitivo. Nunca es definitivo porque en sentido estricto el hebreo no tiene tiempos. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien quiere ensayar otra de sus traducciones en estas primeras dos líneas? En este primer hemistiquio. Yo estaba tratando de escribirlo en el chat para ver si me hacía sentido, porque si nos va a dar tanta apertura para múltiple interpretación o múltiples puertas a un solo sentido. A ver, ensáyate. En el chat traté de escribirlo para visualizarlo. Feliz el varón donde no se asoció con el sistema. O sea, yo sé que ahí hay un ejercicio de interpretación, pero tratando de ver que esas palabras a mí lo que me remiten es que aquellos lugares donde no nos pusimos cómodos con el sistema, que casi nunca está a favor del vulnerable o de lo saludable, sino de lo que produce lana o de lo que trepa, aunque sea a costa de otros. Y o sea, a lo que me remiten esta diversidad de posibilidades es no solo el cuándo, sino el dónde. Esos lugares donde no nos hemos dejado entrampar por el sistema, que es básicamente ese consejo con C de malos, allí donde podemos experimentar justicia, allí es un lugar feliz para uno. Bueno, ahorita vamos a ir para allá. Todavía estamos apenas. Si nos vamos al griego, estaríamos macarizando, ¿no? Recién a aquel que no se acerca a ese consejo, a ese grupete al que Lisa le llama sistema, usando a Wallenstein, ¿no? Bien. ¿Puedo preguntar? Sí, por favor. ¿Se pudiera también traducir malos por maldad? No, es Rashaim, es plural. Ahí sí yo soy medio fundamentalista. Sí. No me gusta maldad porque esa subjetivización que es muy clara aquí, que son los malos concretos, se puede incluso espiritualizar como si la maldad fuera algo etéreo. No, son los malos con nombre y apellido. ¿No? Son los malvados, las malvadas, ¿no? Por eso es Reshaim, con mem al final, ¿no? Yod mem al final.
es un plural. Son esos malos que se pueden identificar. No la maldad como si fuera unos demonios que quién sabe dónde están, ¿no? Bueno, yo digo, ¿no? Igual yo no soy autoridad para decir esto sí o esto no. No, Ajá. muchas gracias, gracias. No, porque luego esto te puede remitir al Padre Nuestro, ¿no? Ujú. Y entonces es bien fácil decir líbranos del mal, ¿no? Cuando en realidad deberíamos decir líbranos del malvado, o líbranos de la malvada, ¿no? Es decir, subjetivar a quien te está haciendo mal, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Ok, perdón. Ahí les voy. Juvedere Hataim. Juvedere Hataim. Es la tercera línea. Uh-huh. Si ustedes ven, hay un palito al que le llamamos Vav, al principio de esa frase. Regularmente la Vav es una conjunción que es y, que te une a la línea anterior. Siempre va a ser muy importante porque nos hace depender de la línea o de la idea anterior. Entonces, ahí tenemos esta Vav con el puntito al lado izquierdo, entonces suena como U, Vedere, Hatayim. Habla del camino como negación, ¿no? Y no camino, y no caminó, digamos, ¿no? Como lo traducimos, o no fue hacia, ¿no? Hataim, quienes fallan. Hataim tiene la misma raíz de una palabra que a nosotros los cristianos y cristianas creo que nos gusta mucho, pecado. Que yo no sé por qué carambas nos han enseñado que cuando hablamos de pecado tenemos que moralizar el asunto. Cuando el hebreo, en este caso Hataim, habla en realidad habla de aquello a lo que no se le atina, ¿no? Aquello a lo que no se le da en el blanco, ¿no? Es como si ustedes agarraran un arco y una flecha y dispararan, y no le dieran al blanco. En el sentido hebreo, pecar es esto, es fallar. Pero no tiene necesariamente una dosis tan alta de moralidad como nosotros luego a veces lo queremos plantear. Sí termina en una cuestión moral porque tiene que ver con las relaciones humanas, ¿no? Tiene que ver con el otro, con la otra, etcétera. Pero tiene que ver con esto, con un fallo, con no dar en el punto, no dar en la clave, no dar en el blanco en esta oportunidad, pero si tienes otra oportunidad, sí le puedes atinar. En fin, voy a dar la siguiente línea para no estarnos deteniendo mucho y al final les pido que ustedes ensayen una traducción completa de este verso. Lo, que se acuerdan que les dije que se aprendieran la palabra lo, hamad, hubemo, vosab, letzim, lo, yasab o yashab. Lo hamad, hubemo vosab, letzim, lo, yashab. Y aquí el vocabulario base, no o nunca, estar, .
Aquí, esta palabra, ubemo, vosab, o voshab, significa silla literalmente, pero puede ser el lugar en donde estamos aposentados. Ajá. Puede ser también una vivienda. Es la palabra que se usa, por ejemplo, para decir también que Débora juzgaba en ese lugar abajo de un árbol. No era una silla, pero era el lugar donde se aposentaba. Letzim, insolencia, lo, que ya dijimos que significa no o nunca, y yashab, que es vivir. Si ustedes ven, ubemohoshab tiene la misma raíz que yashab, habitar, vivir. Muy bien, ahora sí. Ensáyenme, por favor, una traducción de este texto. Ustedes ya lo podrían hacer tranquilamente. Ahora sí, ya todo el texto. ¿Alguien se anima? Yo. A ver, ¿quién es Gastón? Sí, soy yo. Adelante. Feliz el varón que nunca andó en consejo de los malos y hacia el camino de quienes fallan. No estuvo viviendo en la insolencia, podría ser, ¿no? O habitando en la insolencia. Muy bien. Gracias, Gastón. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Anímense, anímense. De eso se trata, de regarla. Ríguenla aquí, ¿no? No la rieguen en un sermón. Sería feliz el hombre. Voy a usar el cuando nomás para usar el que no usamos nunca. Cuando no camina o cuando no se organiza, cuando no camina, cuando no se organiza con los malvados, ni camina con quienes fallan. Sino que en la silla ni camina con quienes fallan, ni está o ni vive o ni se sienta ni habita en la insolencia. Sí, puede ser. Es la palabra que nuestro fantástico Casiodoro de Reina traduce como escarnecer. Insolencia. Así es. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? Pásele, barabara, barabara. Yo. Adelante, adelante. Feliz el varón donde nunca caminan los malos y no camina hacia quienes fallan y no habita en la insolencia.
Muy bien. Gracias, Alondra. Digo, igual pueden traducir Hataim como pecadores, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Solo lo que quería señalar ahí es que Hataim tiene más el sentido de fallar, ¿no? Los fallones. Digo, porque otra vez es un plural im, ¿no? Una yod y una men al final. ¿Puedo Bien. yo? Bueno, Adelante, adelante, Gastón 2.0. don Gastón. Sí, Entonces yo, más bien es Gastón Beta. dice, puse feliz el varón que no anduvo en consejo de malos y no camina hacia quienes fallan. ¿Qué más? La última línea. Hacia quienes fallan. Ay, es que se me fue la última línea. Ah, muy bien. Bueno, ¿quién Quienes más se fallan. anima? Bara. Está bien, Gastón, Yo, no te preocupes. Sí, adelante, adelante. feliz el que no acordó con el consejo de malos. En el de no acordó, no sé si esté bien, bueno, después. Y no se dirigió al fallo y no habitó, o no habitó, perdón, en el ser ofensivo e insultante. Es que ahorita vi qué significa insolencia. ¿Ven qué divertido puede ser traducir la Biblia? De verdad resulta divertidísimo porque te das cuenta de que a veces un texto puede decir más con lo que le falta que con lo que tiene. Es decir, a veces es más rico que lo que dice es lo que no dice. Porque eso, y digo yo, el espíritu nos da la posibilidad de poder trabajarlo, pero también nos da una profunda responsabilidad. Se dan cuenta que qué divertido, pero qué difícil es afirmar que la Biblia es muy clara. Muy bien. Con este pequeño ejercicio, yo quisiera animarles a que sigamos trabajando con estos textos. Miren. Vamos a continuar. Porque ese fue apenas un verso. Un verso. Ki im betorat Adonai hepsot. Ki im betorat Adonai hepsot. Ajá. ¿Por qué digo Adonai? Porque es la forma en la que tradicionalmente se leía el nombre de Dios. Ajá, recuerden que el nombre de Dios no se pronunciaba, no tenemos problemas, Yahvé. Ajá, pero me parecía como interesante poder leer cómo tradicionalmente pudo haberse leído, ¿no? Sustituyendo siempre Yahvé por Adonai, que significa Señor. Muy bien. Aquí tenemos el vocabulario para esto. Ki, que significa más, im, ahí sirve es un demostrativo. Betorat, está señalando hacia la ley, la Torah. Yahvé, y Hepsod, que significa placer o deseo. Aquí una palabra con la que ya nos habíamos encontrado, Betoratov, Yehye, Yobmam,
Bala Yela. Y en la Torá, susurrar, yeje, puede ser susurrar, pero también puede ser meditar. Así como cuando se ora en voz baja, pero que se ven los labios, así. Yom puede ser diariamente, o puede ser durante el día. Y Bala Yela, y durante la noche. Ajá. Acuérdense que la Vav siempre va a ser, o sea, el palito, este que aparece aquí en la última palabra, pero también en la primera, siempre va a ser una conjunción que nos une a la idea anterior. Aquí tenemos entonces el segundo verso de este Salmo 1. ¿Alguien quiere animarse a traducir ya con el vocabulario aquí? Ahora espero que hayan anotado su primera traducción, su primer verso, para que así le vayan dando continuidad. Yo quiero. A ver. Más en la Torá. No, más, sí, más en la Torá está más en la Torá del Señor o en la ley del Señor está su placer. Y en la ley susurra diariamente y en la ley susurra diariamente. Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más? Yo creo que también A concuerdo ver, Gastón. yo concuerdo con la pastora, sería más ahí en la Torá, bueno, más allá en la ley del Señor se encuentra su deseo, o está el deseo, o el placer, perdón, y en la Torá susurra diariamente, día y noche. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más se anima? Yo. Adelante, adelante, Alondra. En la Torá, tengo un acento con esa palabra. En la Torá, Adonai, ¿puedo decir Adonai? Es que me gusta. Sí. El deseo, no, ahí en la Torá de Adonai, el deseo medita día y noche. Todo el día y toda la noche. Bueno. A ver, yo. ¿Quién nada más? A ver. Yo. Adelante, adelante, Gastón. Más en la Torá del Señor está su deseo, y en la Torá es la ley, ¿verdad? Y en la ley medita día y noche. Muy bien. Muy bien. No, hombre, de aquí a sociedades bíblicas, jóvenes. No, lo digo en serio. Yeah. Dice, bueno, ¿puedo yo? Sí, adelante, David. Dice, bueno, me gustó el de el deseo, más en la ley de Adonai. También Adonai me gustó mucho. Está su deseo. Y la ley es susurrada en toda su vida. Toda su vida. Wow. Muy bien. Muy bien, muy bien. No, como ya están agarrando camino, pues ahí les va de una vez. Sin temor alguno. Al cabo, ¿quién es alguno? Ahí va, siguiente verso. Loquen. Ya esto ya deberían traducirlo solitos, porque ya ha salido esto.
No ken, hareshaim. Es decir, no así. Acuérdense que el ken es un demostrativo. Y hareshaim, pues son los malos. ¿Se acuerdan? Ki in kamots. Pero dependiendo, puede ser kamats también, pero bueno. Him kamats. Asher tidepenu. Ruach. Ahí hay palabras que ustedes ya han escuchado antes. Que o así, ¿no? Aquí. In kamots. Es como tamo. O pues tamo. El tamo es la basurilla del cereal, del maíz o del trigo. Es como una cascarita. Por eso digo que también puede ser kamat, porque es la comida, pues. Asher. Asher, si se fijan, está unido a Tidepenú. Entonces, eso que se quita o que se arrebata. Ruaj. Viento. Que también luego se traduce como espíritu. Muy bien. Luego. Alken. Lo yakumu. Reshaim. Mamishpat. No así. No levantarse. Lo yakumu. Reshaim, los malos. Bamishpat, en justicia. Beahelu, lo yibob. Hoja o rama. Lo yibob, secar o marchitar. Bejataim, badat, sadikim. Y los que fallan, o los que pecan, en asamblea, en multitud, en consejo con C, justos, sedikim. Es bien interesante, pero bueno, aquí no puedo dedicar ese tiempo. Si ustedes ven esta tercera línea, termina con Bamishpat, y la última línea termina con Sadakim. Sadak o Sedak. Y Mishpat. Son dos palabras diferentes que a veces se confunden. Mishpat se traduce como justicia y Sadakim se traduce como justos. Híjole, este debate me encanta, por eso me estoy absteniendo de poder darles aquí cosas que no van al caso, pero a ver, los Sadakim eran los sacerdotes que después del exilio babilónico afirmaban que estaban bien delante de Dios porque podían cumplir toda la ley. Y se decían llamar a sí mismos los justos.
Esa estirpa fueron los sadoquitas, los descendientes de Sadoc. Pero es muy diferente ser justo a hacer mishpat, a hacer justicia. Y esto se va a hacer bien claro después cuando llegue el tiempo de Jesús. Porque los escribas se dicen justos, pero no obran la justicia. Bueno. No es el caso. A ver, intenten una traducción de este verso. Ya está un poquito más grande, porque ya se pueden poner a traducir con más fluidez. A ver. Les doy un minuto para que articulen sus ideas las ideas de cada hemistiquio y me formulen una hipótesis respecto de la traducción. Yo, Adelante, David. no así los malos, que son como el cascajo llevado por el viento. Ya tirado el cascajo no se levanta en justicia. Son hoja y rama seca, y no son parte de la reunión de los que trabajan en justicia. Ahora, qué interesante. ¿Puedes otra vez, David, por favor? No así los malos, que son como el cascajo llevado por el viento. Ya tirado el cascajo no se levanta en justicia. Son hoja y rama seca, y no son parte de la reunión de los que trabajan en justicia. Bueno, Pero muy bien. una pregunta, A ver. porque dices que hay una diferencia entre Mishpat y es que me gustó mucho la traducción, o sea que hay una diferencia entre los que hacen justicia y los justos. Entonces en la parte de abajo sería, y no son parte de los, de los que se reúnen, dices, David. Sí, de los que se reúnen, de la reunión y no son parte de la reunión de los que trabajan en justicia. Ahí sería entonces, pensando en las opciones o la diferenciación que hace el profesor Sadok, y no son parte de los que participan en la reunión de los justos para hacer esa parte de unos son los que hacen la justicia y otros son los que se consideran justos. Sí, por eso yo no quería dar la nota aquí, porque no es este el caso. Porque eso se va a dar, o más bien, esto se puede percibir mucho mejor, por ejemplo, en el lenguaje profético, o ya en tiempos de Jesús, cuando hace la distinción entre ser justo y hacer justicia. En la literatura sapiencial, como es la de los Salmos, Sadikim y Mishpat sí casi pueden ser sinónimos. Mishpat es la acción y Sedikim es quien hace la acción. Sedikim es quien hace Mishpat. Por eso me quería abstener, pero me gusta tanto que aparezcan juntos Sedikim y Mishpat, que no me pude abstener de decir sí, pero esto luego se transforma. Cuando llegamos a los profetas, esto va a ser bien diferente. Casi que ni están juntos el Sadikim con el Mishpat. Pero esa es otra historia. Corrijo entonces. Gracias. Y no son parte de la reunión de los justos. Muchas gracias, profesor. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Anímense. Para.
Yo, Adelante, Dios mío, Gastón Mancilla. no así los malos que se caen con el viento, no se levantan y no se levantan en justicia, se marchitan como hoja y no son parte de los justos. Muy bien. Ok. ¿Alguien más? Una persona más. Yo. Adelante, Alondra. No así los malos que arrebatan como el viento las migajas. No supe qué ponerle ahí porque habló de algo y David le dijo cascajo, entonces no sé. Pero entonces yo le puse migajas o algo así. Ok. No así los malos que arrebatan como el viento las migajas, no así la injusticia. No le entiendo mi letra, perdón. ¿Qué era? Marchitan, perdón. La injusticia, marchitan y secan la rama, no la hoja en comunión y asamblea. Oh, no. Ok, gracias, Alondra. Bueno, yo aquí no soy censor. Yo no puedo decir esta o aquella traducción está bien o está mal. Es nuestra lucha con el texto. Y esta sí es una lucha en serio. Es más, yo diría que a veces es hasta una lucha encarnecida por tratar de comprender qué es lo que realmente el texto está diciendo. Ujú. Y bueno, ya encarrerados, Ki Yobdea Adonai, así que o conoce el Señor, Derek Sadikim, el camino de los justos, Pedere Rashaim Tobet. Perdón, Camino, ajá, sí, Alondra. es que en la anterior había dos palabras muy similares que tenían una traducción exacta, igual, y me quedé con esa duda. Estaban en la parte superior derecha y la otra más o menos casi al final. Era, Loquén y Alquén. Y era la traducción no así, no así. A ver, vamos a verla. Loquen, arriba. Hareshaim, no así los malos. Ajá. ¿Y cuál otra? Alquén, no así. En la tercera línea. Ajá, Alken. Ajá. Pero entonces tiene la misma traducción a pesar de que son diferentes símbolos. Sí, porque en realidad lo y al es la misma palabra. Ujú. Ok. Nada más que por contexto llegan a cambiar las letras. Ajá, pero es la misma palabra. Regularmente aparece más como lo. Ajá. Muy bien. Así es que Ki Yobdea Yahvé. Derek Tzadikim, el camino de los justos. Vedere Reshaim Tobet, es decir, el camino de los malos que se pierde. ¿Alguien quiere intentar traducir este paralelismo? Yo.
A ver. Así conoce el Señor el camino de los justos y el camino de los malos que se pierde. Ujú. Muy bien. Muy bien. Una nota cultural, Yobdea. Conocer. Este es un término cargadísimo de sentido. Ujú. No es nada más entender o darse cuenta. Es la misma palabra que el Génesis usa, por ejemplo, cuando Adán y Eva se conocen. Porque cuando Adán y Eva se conocen, tienen hijos. ¿Sí me explico? Es decir, no es conocerse de, sí, ahí va, ¿no? ¿Qué onda? Conocer en el hebreo, Yobdea, tiene un sentido súper profundo, de intimidad. ¿Sí me explico? O sea, se conoce profundamente, ¿no? Cuando habla de conocimiento, habla o sea, de algo muy profundo, ¿no? No solo de saber que existe, sino tener un relacionamiento importante. Ujú. Pues cuando dice Como que una relación más íntima. claro, entonces cuando dice que el Señor conoce el camino de los justos, ajá, Como es vuelve que, parte de, hablando claro, del mismo Adán y Eva, así se hace Adonai parte del camino de los justos, pero el de los malos se pierde. así es, así es. A ver, Una yo. pregunta, A ver, sí. A ver, ¿quién primero, Gastón? A sí, ver. Así conoce Adonai el camino de los justos, pero el camino de los malos es perderse. Ok, muy bien, gracias. ¿Quién más iba a decir algo? yo quería preguntar, Adelante, sí. si la misma raíz en la que nos estabas haciendo la anotación sobre conocer es la misma raíz cuando se refiere al árbol del conocimiento. Ah, conocimiento del bien y del mal, no sé, pero déjame, ahorita mismo lo podemos monitorear. Yo acá tengo mi texto hebreo. Permíteme. A ver. Híjole. Tengo tiempito porque me tapa aquí las. A ver. ¿Se acuerdan qué texto es? ¿Te acuerdas, Cari, qué texto es exactamente en Génesis? Ahora lo busco, dame un momento. Pero para no demorar mucho en esta respuesta. Sí. Génesis 2, 8 y 9. A ver. Aquí. Es 17, me Adonai. parece.
Sí, porque el 8 habla de Adán, el hombre. Puso al hombre ahí donde plantó el huerto. ¿Qué Más del verso árbol es? de la ciencia. 17. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice... Sí. Bueno, es que el 9 también dice el árbol de la ciencia del bien y del mal, también bien especificado. No, la palabra que se usa es dat, que no es la misma que Yobdea. Esto tiene que ver más con la sabiduría. Pero no tanto con el conocimiento entrañable del Yobdea. Esto es más, ¿cómo decirlo sin resultar totalmente anacrónico? Esto tiene que ver más con el conocimiento científico. ¿Sí me explico? Con el conocimiento racional. Exacto. Sí, pero que tiene que ver con la experiencia, ¿no? El da'at es un verbo muy usado en los proverbios, por ejemplo. Ajá. Vinculado a la sabiduría. Claro, al conocimiento por la vejez, por la experiencia, por lo que se ha vivido, ¿no? Por eso digo que tiene que ver más con un conocimiento científico. No sé si tanto racional, pero sí, si ya estamos anacrónicos en un sentido, pues nos ponemos anacrónicos en todo el sentido. Sí, tendría que ver más con eso, pero cuando habla de Yobdea, habla del conocimiento entrañable, el conocimiento por la convivencia que se hace así, ahí es que no sabría cómo explicarlo de la mejor manera posible. Es eso, es una relación carnal, pues, o sea, es un conocimiento pleno en el sentido de que vives al otro, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que Adán y Eva se conocen, tienen hijos, ¿no? Aquí el Señor conoce el camino de los justos porque pues Él vive ese camino, ¿no? O sea, Dios es justicia en ese sentido. No sé si eso ayuda un poco o lo deja más complicado. Pudiera ser entonces, así conoce íntimamente el Señor el camino de los justos. Mas el camino de los malos se pierde. El camino de los justos, así conoce íntimamente el camino de los justos. Sí. Más el camino de los malos se pierde. Algo así. Sí, más el camino de los malos se va al caño. Reina Valera, más bien Casiodoro de Reina, originalmente traduce como perecer. El camino de los malos perece. Pero bueno, también digo yo que es contexto. Muy bien. Oigan, aquí pasó algo que no sé por qué. Ya no les estoy viendo. O sea. Ok, pero bueno, tal vez eso no es importante.
Voy bien o me regreso hasta aquí, colegas. Excelente. Vamos bien. Ok. Bueno, aquí entonces es donde me tengo que detener. ¿Qué les pareció el ejercicio? Cuéntenmelo todo. ¿Qué les ha parecido este ejercicio? Este último texto estuvo bien perrísimo, Dan. Sí me pegó. Y la traducción que intento es Adonai vive y camina con los justos. Es para mí como bien intenso el conocimiento que dices íntimo, el del conocerse hasta la entraña, y aún con todo y eso caminar y en el camino irse conociendo aún más, todavía está, o sea, me botó la cabeza. Qué bueno. Pues es así como debe de ser la relación con Dios y con Jesús, ¿no? Una relación personal, no grupal, sino personal, ¿verdad? Una relación íntima, pienso yo. Sí, pues yo creo que las dos cosas, yo creo que es personal, pero yo creo que también es grupal, porque aquí está hablando de los justos como plural, ¿eh? Así como habla de los malvados en plural, ¿no? Pero sí, Se o me hace sea, muy Dios significativo. conoce profundamente. Perdón, Lisa. No, que se me hace muy significativo precisamente por eso, por el plural, porque hablar de un conocimiento tan profundo, de un reconocimiento, de que nos tenga de que tenga el pueblo en su mente, considerando que es un pueblo que batalla o que ha batallado tanto tiempo para establecer, para mantener su identidad, dado que no son de aquí ni son de allá, y que siempre alguien les está imponiendo una cultura, y de repente saber que, aunque no sea de aquí ni de allá, en términos humanos, Adonai me reconoce, Adonai nos reconoce en plural. Es como muy fuerte, es una esperanza muy fuerte para un pueblo que batalla con su identidad. Sí, sin duda. Muy bien. Bueno, ¿qué creen? Son las 8:54. No lo puedo creer porque no avanzamos. En realidad el prólogo era la primerísima parte de esta sesión, porque íbamos a entrarle en realidad fuerte ¿cómo se llama? Al primer libro. Todavía no entramos al primer libro de los Salmos. Estamos en el prólogo, que son los primeros 2 capítulos, pero no importa, yo trataré de mañana aventarme una sesión rapidita del primer libro. Lo que sí, entonces, déjenme entonces cerrar esta parte diciendo que no solo la traducción tiene mucho sentido cuando trabajamos directamente con la lengua de manera filológica, es decir, las palabras, sino cuando lo llevamos después al conjunto de ideas. A ver, exploremos la tónica del prólogo de estos 5 libros en los Salmos. Estos 2 primeros salmos forman un verdadero espacio de contenido que quiere abrir el salterio. El primer salmo, como ya vimos, comienza con las siguientes palabras: bienaventurado el varón. Y el segundo se cierra con una frase similar: bienaventurados todos los que en él confían. Es el Salmo 2, verso 12. La inclusión relaciona ambos salmos entre sí. El primer salmo recurre a categorías universales, la relación del ser, persona, junto con la ley. Pero el segundo prefiere realidades históricas.
Habrá quien haga de la ley su gozo y lo convierta en un objeto de su meditación de todos los días, a toda hora, de día y de noche, dice. Pero también quien acepte al Mesías de Dios del Salmo 2:12, y quien así se comporta resulta ser la persona justa. Otros rechazarán la ley y se aliarán contra Adonai, contra el Señor y contra su elegido, que regularmente era un rey. Esos que se rebelan son los impíos. La intervención de Dios entonces en esa relación intensa de la que hablábamos tendrá lugar cuando se juzgue a los que caminan con Él y se juzgue, por otro lado, a quienes no caminan con Él. Hasta aquí la cadencia de la relación entre ambos salmos, donde Dios parece contentarse con sonreír y de alguna forma también con burlarse desde su santa morada. Ya no fuimos a estudiar el Salmo 2, pero ahí está en el verso 4. Es una sonrisa misericordiosa, me parece. Una sonrisa que bien podemos imaginar hasta con lágrimas de amor en los ojos, dirigida a quien renuncia a creer en el poder y se libera del fundamento de la angustia. El salmista, a manera de conclusión casi lógica, apela a la sensatez de los reyes para que reconozcan la soberanía de quien es elegido por Dios para ser rey en Jerusalén, o mejor dicho, en Sión, el lugar santo. Pero, contrariamente a lo que se hubiera podido esperar, el vasallaje verdadero no es hacia la persona del rey en sí, sino hacia Dios mismo. La exhortación del salmista en este prólogo se formula así: sirvan a Adonai con temor y alégrense con temblor. Salmo 2, verso 11. El verdadero rey en Sión es Dios, y solo Él y solo a Él se le debe rendir culto. Los justos, los impíos, la ley, el ungido de Dios y Dios mismo son los personajes que participarán en toda la aventura del Salterio, desde la perspectiva de este prólogo. Y en el libro quinto, hacia el final, se convertirá en la meta de cada grupo. El ungido, el Mesías, será entronizado en el Salmo 110. La ley será el deleite del justo. La comentará detenidamente en el Salmo 119. Los impíos no llegarán a la meta, sino que tras un retorno efímero serán definitivamente silenciados tras su aparente triunfo en el Salmo 140 al Salmo 144. Pero también yo quiero terminar hoy con una consideración aparte. Y esa consideración aparte es la que se merece la forma en la que están construidos las funciones de este texto. El funcionamiento, la maquinaria, diría yo, que conforma el prólogo de este Salterio, en el que su estilo poético resulta bellísimo. Bueno, a mí me resulta bellísimo. Entonces, mi propuesta para ustedes hoy, con lo que quiero terminar, es esta estructura manifiesta, esta columna vertebral del prólogo, y que lo coloco de la siguiente manera, casi que nada más para su conocimiento. ¿Se acuerdan de la torta que hablábamos ayer? Un emparedado, sí. Un sándwich. Me parece que esto es exactamente una estructura concéntrica. Ahí está todo el texto. Ajá. Y ustedes pueden irlo viendo casi que por temas. Yo ahí lo dividí
incluso por paralelismos. Por ejemplo, el primer paralelismo, donde habla del varón bienaventurado, es un paralelismo en tres líneas. No anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Para esto uso la tradicional versión Casiodoro de Reina. Luego, el siguiente paralelismo, el B, estas dos líneas son, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y ahí pueden ir viendo ustedes y pueden ir siguiendo cada uno de los paralelos. La estructura que yo les propongo para hoy está del lado derecho. El pan de arriba es el siguiente tema. Son bienaventuranzas por el carácter de las personas justas. Lo cual corresponde con un pan de abajo, que es ya parte del Salmo 2, la parte final. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Las bienaventuranzas del principio del Salmo 1 se corresponden con una bienaventuranza por quienes confían en Dios. Luego, la segunda parte del Salmo 1 habla del carácter de las personas malas, que me parece se corresponden con la parte previa al final del capítulo 2, donde habla sobre las acciones contra las personas malas. Sería la mostaza y la mayonesa. O la lechuga y el jitomate. Y en el centro tenemos como en un primer término Dios afirma a los justos, los malos pierden el rumbo, que se corresponde con los malvados que desvarían y a los que Dios descalifica. Entonces esta es mi propuesta para ustedes. Como verán, no solo es un deleite, para usar los términos del Salmo, no solo es un placer, las palabras que se convierten en metáforas, sino que incluso resulta un placer cómo están acomodadas para darnos esta estructura maravillosa, ¿no? O sea, es hasta bonito verlo, se los puse hasta en colores, para que trataran de disfrutar un poco mejor estas relaciones paralelas que existen. Se construye desde lo pequeño esos paralelos, pero al final de cuentas también se construyen en lo grande de los dos salmos. No sé si me explico y alcanzo a transmitir lo maravilloso que me resulta esto. Bueno, son las 9:04 y no quiero quitarles el tiempo tan valioso para ustedes, así es que yo hoy quedo aquí. Y mañana trataré de hacer los ajustes necesarios para poder intentar por lo menos ver el libro 1 y el libro 2 de los Salmos. ¿Voy bien o me regreso? Como empezamos 7:40, yo creo que podemos terminar 9:10, ¿no? David. Sí, digo que me revienta la cabeza, Dan, porque según yo había estudiado algunos textos y me quedo cortito porque en lugar del camino, la verdad y la vida al que uno se suscribe, digo, no está contrapuesto, ¿eh? Pero el Adonai camina conmigo, o sea, con ese camino que no alcanzo a ver cuando salgo de un pueblo a otro. Ahí es donde me revienta la cabeza. La postura comunitaria y el caminar íntimo con un salmo que fue escrito con fundamento ugarítico, mesopotámico y babilónico, de que ya había gente que caminaba en justicia, que aunque no estaba la Torá del todo escrita, el justo, me gusta mucho pensarlo como que no olvida que pasa por la venganza o el ojo por ojo, pero no se queda ahí, o sea, sí lo piensa y lo grita y se queja y lo escribe,
pero en algunos lugares sublima con la justicia creativa y la restaurativa. Es decir, aunque soy un pueblo oprimido, migrante, que perdí la cosa, o que a lo mejor oprimo al otro, no me quedo en eso. Hay un camino que hay que seguir y en donde me sigo descubriendo. A eso me refería con el explotar la cabeza. Me gustó mucho esta clase. Disculpen, Gracias. muchas gracias. Gracias, David. Sí, yo por eso les decía ayer era la parte más árida, ¿no? Debe quedar todos los fundamentos, pero acá es cosa de ir al texto, ¿no? Ir al texto. Y creo que lo hicimos bien, ¿no? Me gustó cómo hicieron el esfuerzo por la traducción, para que vean lo que se siente. ¿Alguien más por ahí? Anímense que nos quedan 3 minutos. Sí, Alondra. Pues ayer lo decía, ¿no? Ya vislumbraba algo así, sobre todo porque pues ayer no lo pude confesar, no tenía tanto tiempo. No sé leerla, nunca la había leído y por eso me siento muy afortunada porque la voy a leer con ojos distintos, ¿verdad? No con ojos impuestos. Entonces agradezco mucho este poder descubrir. Sabía que había metáforas, sabía que había paralelismos, sabía, pero no así de explicado. Es no un deleite poder tener, es que no, ni siquiera, no puedo, no sé ni cómo decirlo, pero gracias. Gracias. Oye, ojalá un día podamos hacer un curso de poética apocalíptica. Uf, la poesía del apocalipsis es. Ya dijo, profe. En junio, profe. Bueno, ya veremos. Pero esa me fascina. No digo que aún más, porque Salmos es muy completo, pero la poesía apocalíptica. Fascinante. Bueno, pues agradezco mucho el tiempo y nos vemos mañana. Con el favor de Dios. Un favorcito, el día de mañana, si podemos, yo les pediría que empezáramos un poquito después, David, no sé si eso sea posible. Tal vez reunirnos a las 7:45, obviamente terminaríamos 15 minutos después, a las 9:15. Ajá, porque yo mañana justo estoy terminando una actividad, por ahí de 7:40, ¿no? Entonces me da justo el tiempo para conectarme y empezar 7:45, ¿les parece? Sí, profe, de todos modos tenemos las clases grabadas por si alguien se tiene que salir antes, Ok. enviamos la clase. Igual yo me conecto lo antes posible. Si puedo estar 7:30, pues ya, ahí le damos. ¿Sale? Vale, pues muchas gracias. Bendiciones. Gracias, hasta mañana. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches.